Bienvenidos a Economía en Breve número 389 del 10 de noviembre del 2024. Esta semana vamos a comenzar con la sección de Misión Prosperidad con una reflexión que espero sea muy útil para comentar los temas de esta semana. Para poder pensar de forma efectiva, tenemos que encontrarnos en un estado personal adecuado, es decir, en calma, tranquilidad o con inspiración, entusiasmo o en un estado de flujo. Por el contrario, cuando estamos en un estado personal que llamaría primal o primitivo, ya sea de miedo, angustia, gran preocupación, enojo, indignación o disgusto, por la forma en que funciona nuestro sistema nervioso, simplemente no podemos pensar con la misma efectividad para razonar de manera más objetiva. Tal vez te ha pasado que estás tratando de resolver un problema que requiere algún tipo de razonamiento complejo, como un problema de matemáticas o finanzas o ingeniería, pero estás muy estresado o cansado o enojado y simplemente no logras conectar tu pensamiento y te quedas atorado. Pues bien, si antes de enfrentarte a algún problema te tomas unos minutos para relajarte, hacer algunas respiraciones lentas y profundas e incluso meditas por un par de minutos, verás que es más fácil conectar con la parte más poderosa de tu mente y encontrar soluciones. Así que, antes de seguir con el programa, te sugiero que lo pongas en práctica y pongas el programa en pausa para tomarte un par de minutos, hacer unas 10 respiraciones largas y profundas y ponerte en un estado relajado y tranquilo para retomar luego el programa. Haz la pausa y aquí te espero. Bueno, espero que hayas hecho la pausa y te encuentres ya en un estado más relajado y calmado porque vamos a hablar de la nueva victoria de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos. Ya sé que para hablar de lo que viene con Trump 2.0 necesitaríamos primero relajarnos por 3 días seguidos, pero tampoco quiero que dejen de ver el programa. Primero, algunos comentarios sobre el resultado de la elección. A pesar de que las encuestas estaban muy cerradas, pues el triunfo de Trump fue aplastante, ganando en todos los estados llamados bisagra, que son los que no están dominados tradicionalmente por alguno de los partidos. Como saben, el resultado de la elección se determina por el llamado colegio electoral, en el que cada estado tiene cierto número de votos. Para ganar se necesitan 270 votos y de acuerdo con la información más reciente que ven aquí en esta lámina, Trump ya tiene asegurados 312 de esos votos. Adicionalmente, los republicanos tendrán mayoría en el Senado y están cerca de conquistar también la mayoría en la Cámara de Representantes. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo lograron Trump y los republicanos semejante victoria? Para empezar, algunas cifras. Trump ganó ahora el voto popular con casi 3.5 millones de votos más que Kamala Harris, registrando una ganancia modesta respecto a los 74.2 millones de votos que recibió en el 2020. Harris, en cambio, recibió 70.9 millones de votos, 10 millones de votos menos que los que recibió Joe Biden en el 2020. En esta siguiente lámina pueden ver los porcentajes de votos recibidos de acuerdo con el origen étnico de los electores y de acuerdo a esta fuente, en la que podemos notar que la gran diferencia en esta elección fue el gran avance que Trump tuvo en el electorado latino y asiático, mismos que Harris perdió. En esta otra lámina pueden ver que respecto a lo ocurrido en 2020, Trump ganó votos tanto en hombres como en mujeres, si bien la mayoría de sus electores pues son hombres. Curiosamente, Harris perdió votantes mujeres respecto a lo que obtuvo Biden. ¿Cómo interpretar lo ocurrido? ¿Qué nos está diciendo la sociedad y el electorado estadounidense? Habrá que pensar bastante más sobre este tema, pero aquí les ofrezco algunas reflexiones. Esta es la segunda vez que los demócratas pierden con una mujer como candidato, inclusive perdiendo porcentaje de voto femenino respecto a lo que lograra Joe Biden. Tal vez la sociedad estadounidense no está lista para una mujer presidente o no la quiere. Tal vez uno de los factores dominantes de la elección fue el miedo que había en el electorado que teme perder muchas cosas en un mundo que se está complicando y por eso eligen a un personaje como Trump que se pinta como un hombre fuerte.
Tal vez gran parte de la sociedad estadounidense se sintió avasallada por las políticas progresistas que los demócratas quisieron impulsar, más con presiones que con convencimiento. Por ejemplo, el mito del privilegio blanco que tanto se ha difundido en Occidente, cuando hay una gran cantidad de hombres blancos en entornos rurales en Estados Unidos que se han sentido desplazados y sin oportunidades y que son los principales votantes de Trump. Para ellos no existe y no encuentran por ningún lado esta idea del privilegio blanco. Me parece que el voto por Trump es una forma de rechazar también la ideología woke y todas estas políticas de género o de otros tipos de inclusión por parte de la mayoría de la sociedad estadounidense. De hecho, me parece que en el mundo estas narrativas han generado una gran división y enojo, indignación, inclusive encono entre diferentes grupos de la sociedad y, como decía al principio del video, las personas en estados personales primitivos como esos de enojo e indignación, pues no pueden pensar con claridad, que me parece es uno de los problemas que tenemos en el mundo en la actualidad. Antes de detenerse a pensar algún argumento, pues muchas personas se ofenden o se escandalizan por el uso de algunas palabras o por escuchar comentarios contrarios a la corrección política prevaleciente. Por ejemplo, decir ahorita que la sociedad de Estados Unidos probablemente no quiera una mujer presidente, no es un comentario misógino, es simplemente una observación que habrá que evaluar. Hay en el mundo algunas personas que se toman lo de respirar profundamente no para calmarse, sino para tener más aire para gritar. Espero que de verdad este no sea el caso con el auditorio de economía en breve. Y nuevamente son temas que hay que de verdad reflexionar. Segundo, lo que vendrá con la presidencia de Trump. Entre lo que me parece bastante claro es una serie de políticas más agresivas en temas de seguridad y migración, como la deportación masiva de ilegales que está mencionando el presidente o el combate a los cárteles de la droga. En materia económica, Trump ha mencionado una reducción en los impuestos a las corporaciones, su intención de extender el poder presidencial hacia la Reserva Federal, desregular diferentes actividades y poner aranceles de diferentes magnitudes, especialmente a los productos procedentes de China. Bajo su presidencia, Estados Unidos se volverá más proteccionista, aislacionista y nacionalista y seguramente utilizará más el poder que tiene en la escena global para conseguir mejores condiciones. Por cierto, a Trump no le gusta, y esto es otra cosa que sabemos, los tratados multilaterales. Él prefiere todos los negocios bilaterales en donde de alguna forma pues puede tener mejores condiciones de negociación y de salirse con la suya. En materia de política exterior, se tiene claro que crecerá la confrontación con China y que pedirá a la OTAN que los países contribuyan más a su gasto en defensa. Y no está claro cómo pretende resolver la guerra en Ucrania y cuál será la relación que tenga con Rusia, pero el mundo pinta para ser más inestable. Hay que notar también que Trump llega con un gran poder dispuesto a no respetar los contrapesos institucionales a la presidencia por todo lo que ha ocurrido. De hecho, ya se está comentando acerca de una limpia profunda en diferentes ramas del gobierno en donde buscarán poner a personas leales a Trump. Inclusive me llamó la atención ver, ahora que se habla de los nombres para el gabinete de Trump, yo esperaba ver por ahí al señor Pompeo, que fuera su secretario de Estado, pero al parecer no lo va a llamar porque se tardó demasiado en respaldarlo ahora que quería ser nuevamente candidato a la presidencia. Por cierto, esta semana la presidente Sheinbaum posteó esta imagen en X sobre la llamada que ya tuvo con Trump para felicitarlo por su triunfo. Y francamente no entiendo cómo nadie la asesora en temas de imagen, ya que el lenguaje corporal de esta foto es terrible. Entre las prioridades claramente definidas de Trump está detener el flujo de migración ilegal y de fentanilo desde nuestra frontera. Así que, bueno, habrá que ver cómo se va redefiniendo la relación México-Estados Unidos con los nuevos gobiernos, pero pinta para ser algo muy complejo para nuestro país. En fin, ya estaremos comentando más de lo que vendrá con la presidencia de Trump conforme se vayan haciendo anuncios relevantes y, como les digo, es mejor mantenernos en un estado de paz y calma para poder ver las cosas de forma más objetiva y menos visceral.
Pasando a los temas económicos en México, la inflación del mes de octubre registró resultados algo contrastantes, pero diría que no se portó mal. La inflación general fue de 0.55%, lo que resultó por arriba del 0.48% que preveía el promedio de analistas encuestados antes de conocerse la inflación de la primera quincena, en lo que, como pueden ver, en esta gráfica fue una sorpresa pequeña. Como pueden ver en la lámina, en lo que va del año hemos tenido sorpresas en ambos sentidos, tanto al alza como a la baja, predominando todavía las sorpresas al alza. En este cuadro resumen del INEGI pueden ver que fue el renglón de frutas y verduras el que en este mes tuvo un incremento importante y algo inusual. Cuando comparamos contra los meses de octubre de años anteriores, nos damos cuenta que el resultado de este año fue apenas por arriba de lo que se observó en el promedio del 2000 al 2019. La inflación a tasa anual repuntó un poco para alcanzar 4.76%, sin marcar todavía un cambio claro de tendencia a la baja, como vemos aquí en esta gráfica. Esto es de lo que preocupa. Si excluimos los componentes más volátiles de la canasta con la que se mide la inflación, tenemos la llamada inflación subyacente, que nos da una mejor idea del comportamiento de la inflación más de mediano plazo. En este caso, la inflación subyacente de septiembre fue 0.28%, apenas menor al 0.30% que se esperaba, marcando otra sorpresa a la baja, como ven aquí. Si comparamos contra los meses de octubre de años anteriores, podemos ver que el resultado de este año fue ligeramente superior al 0.25% que podríamos considerar usual. A tasa anual, la inflación subyacente siguió descendiendo de forma gradual para alcanzar 3.80%, lo que desde luego es una buena noticia. Al interior de la inflación subyacente, el componente de servicios registró una tasa anual de 4.98%, por fin rompiendo a la baja el nivel de 5%, luego de más de 2 años ubicándose por encima del mismo, lo que representa, diría, una noticia realmente alentadora. Habrá que ver si en los próximos meses se puede mantener la tendencia descendente en este componente, lo que es necesario para la convergencia de la inflación hacia su meta. En esta siguiente lámina podemos ver el componente de mercancías de la parte subyacente, que alcanzó 2.81% anual ahora en octubre, y explica buena parte de la moderación de la inflación en el último año, pero la pregunta es si este componente logrará mantenerse tan bajo a tasa anual, sobre todo luego de la fuerte depreciación que ha mostrado el tipo de cambio desde las elecciones y dado que hay muchos bienes importados en este renglón. Por lo mismo, me parece que hay que ser cuidadoso con la interpretación de las cifras para no cantar victoria antes de tiempo en el control de la inflación. En otro indicador de la semana, la inversión fija bruta se contrajo con fuerza, 1.9% mensual en el mes de agosto, como vemos en este cuadro resumen del INEGI. En la gráfica vemos que la inversión no logró salir del estancamiento que ha mostrado en el último año, luego del repunte que mostró en julio pasado. A su interior, la inversión en construcción se cayó 4% y, como vemos en la gráfica, se mantiene todavía en una zona de estancamiento en el último año, mostrando vaivenes muy pronunciados en los últimos meses. El componente residencial de la inversión en construcción se desplomó 6.4% mensual en agosto, también mostrando una volatilidad muy elevada en el último año. Incluso la construcción no residencial se redujo de manera importante, 1.3% mensual, siguiendo con la tonía mostrada en el último año. En contraste, la inversión en maquinaria y equipo creció 0.6% mensual, manteniendo una moderada tendencia ascendente, como pueden ver aquí. Me parece que la inversión se ha detenido por la incertidumbre que representaban los dos eventos más relevantes que tendríamos este año, especialmente las elecciones en México y en Estados Unidos, y luego de los resultados en estos eventos, aunados al lamentable deterioro en el Estado de Derecho del país, habría que esperar una caída en la inversión de aquí al 2025 por lo menos. Por otro lado, el consumo privado del mercado interior presentó un crecimiento que caracterizaría como modesto de 0.2% en el mes de agosto, como pueden ver en este cuadro del INEGI, que muestra cifras desestacionalizadas. En esta gráfica pueden ver que el consumo está tratando de recuperar el nivel alcanzado en marzo pasado, luego de las caídas de abril y mayo, pero a un paso muy lento y sin haberlo conseguido todavía.
Al interior del consumo, el realizado en bienes nacionales logró crecer 0.3% en agosto, pero como pueden ver aquí, está lejos del nivel alcanzado en enero del 2023 y dentro de una tendencia básicamente lateral. El componente del consumo en bienes importados que pueden ver aquí creció con fuerza durante el 2023 y el primer trimestre del presente año, pero a partir de mayo se contrajo y no ha podido recuperar su nivel. El consumo en servicios, en cambio, se ha mantenido creciendo de una forma bastante consistente en estos últimos años, como pueden ver aquí. La producción de automóviles en el país sumó 382.1 miles de unidades, repuntando ligeramente respecto a septiembre y alcanzando un nuevo máximo como ven aquí. Las ventas internas sumaron 122.1 miles de unidades y como pueden ver en la gráfica mejoraron un poquito respecto a septiembre, respecto al nivel de un año atrás también, quedando por delante los meses más fuertes del año. Las exportaciones registraron 332.4 miles de unidades, repuntando respecto al mes previo y alcanzando un nuevo máximo en los últimos años, como vemos en la gráfica. Este es uno de los renglones de la actividad que se verá beneficiado por la depreciación del tipo de cambio y seguramente tendremos buenos resultados en los próximos meses. También en la semana el gobierno presentó su llamada Estrategia Nacional del Sector Eléctrico, que me parece más bien un compendio ideológico más que una verdadera estrategia de desarrollo, ya que está más orientada a proteger y privilegiar a la CFE, a la Comisión Federal de Electricidad, que a desarrollar el sector. Me llamó la atención que mencionan inversiones por 20,000 millones de dólares durante el sexenio, pero no comentan cómo las van a financiar. En fin, me acordé de lo complicada que es mi relación con la electricidad, ya que me ilumina la vida, pero luego la cuenta de la luz me deja en la oscuridad. En fin. En otras noticias, esta me llamó la atención de la semana, ya que refiere la falta de interés por participar en las licitaciones del nuevo gobierno para el abasto de medicinas, pero los proveedores están acusando falta de pago. Esto no solo refleja la escasez de fondos en las arcas públicas, sino la falta de una organización y administración efectiva. Esta otra noticia, pues no puedo dejar de comentarla ya que es uno de los síntomas terribles de desgobierno que hay en el país y que de hecho podríamos calificar como otro atentado terrorista, esto que ocurrió en Querétaro, en un bar de Querétaro, posiblemente por parte del crimen organizado. Muy lamentable, la inseguridad ante la falta de una estrategia efectiva y la capacidad en el gobierno es una de las cosas que se ven venir en este sexenio. Y en otra noticia, pues realmente triste, pues esta semana la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues no logró detener la llamada reforma judicial. Al final del día, uno de los 8 ministros que al parecer habían formado un bloque, pues decidió no votar en contra y por lo mismo, pues procede hasta el momento estos cambios que se están haciendo en la llamada supremacía constitucional, en donde ahora el Congreso podrá pues hacer las leyes que quiera sin que nadie lo detenga. Todavía se comenta que hay algunas cosas que puede o pudiera llegar a hacer la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero ya se ve muy complicado y con esto pues se desbarata el Estado de Derecho en el país. Pasando a otros temas, en Estados Unidos el evento económico más relevante fue la decisión de política monetaria de la Reserva Federal, que nuevamente validó las expectativas del mercado y recortó en 25 puntos base su tasa de interés de referencia para ubicarla en un rango entre 4.5 y 4.75%. En esta gráfica pueden ver la evolución de la tasa de fondos federales en la línea verde, con las dos bajas del ciclo iniciado por el Fed, junto con el principal indicador de inflación en la línea azul claro y la tasa de desempleo en la línea anaranjada. Al igual que pasó en la ocasión anterior, los argumentos expresados en su decisión parecerían más encaminados a mantener la tasa que a bajarla. Señala el comunicado que los indicadores recientes sugieren que la actividad económica siguió expandiéndose a un ritmo sólido, que las condiciones en el mercado laboral se han relajado en lo general y la tasa de desempleo ha subido, pero se mantiene en niveles elevados. La inflación ha hecho progreso hacia la meta del 2%, pero se mantiene todavía algo elevada. Dicen también que el comité juzga que los riesgos para alcanzar sus objetivos de empleo e inflación están básicamente balanceados, añadiendo que el panorama económico es incierto y que el comité está atento a los riesgos de ambos lados de su mandato.
Aquí de nuevo cabe la pregunta, ¿por qué si los riesgos están balanceados y el panorama es incierto, recortan la tasa de interés en lugar de mantenerla sin cambio? Desde mi punto de vista, para justificar el seguir bajando la tasa de interés hubiera sido más consistente que señalaran que el riesgo de un aumento en el desempleo supera el riesgo de un repunte en la inflación, pero esto podría generar preocupación sobre las perspectivas de la economía y provocar reacciones en los mercados financieros, lo que seguramente están tratando de evitar. Me parece que en el fondo Powell y la Fed están más preocupados por la situación del mercado laboral y por eso están arriesgándose ahora por el lado de bajar las tasas. Por cierto, ante una pregunta que le hicieron luego del triunfo aplastante de Donald Trump, el presidente del Fed, Jerome Powell, que por cierto fue puesto por Trump, dijo que si Trump le pide renunciar, no lo haría. Desde luego no sería nada bueno para la Reserva Federal ni para la estabilidad de la economía estadounidense que Trump quiera interferir o de plano destituir a Powell, pero la victoria le da un amplísimo poder, tal vez más allá de lo que se contempla en las leyes, para hacer y deshacer, así que ya veremos cómo se da la relación con la Reserva Federal. En el entorno global, el gobierno alemán colapsó luego de que el canciller Olaf Scholz despidiera al secretario de Finanzas Christian Lindner, por lo que tendrá que formar un nuevo gobierno. Todo esto ocurre con la economía más poderosa de Europa mientras se decide el futuro de Ucrania en las próximas semanas. Entonces es otro elemento de incertidumbre. Por otro lado, el Banco de Inglaterra recortó en 25 puntos base a un nivel de 4.75% su tasa de interés, diciendo que futuras reducciones probablemente sean graduales y prediciendo que el presupuesto que acaba de presentarse por allá conducirá a una mayor inflación y crecimiento económico y esto podría limitar nuevas bajas en el futuro. Ya veremos qué pasa por allá. Pasando a los mercados financieros, esta semana se observaron comportamientos mixtos en los mercados accionarios de nuestra muestra, como ven aquí, prevaleciendo las ganancias en los mercados de Estados Unidos, Canadá y México, y con el promedio de 10 índices que seguimos ganando 2.1%. La Bolsa de Valores de México tuvo una buena semana al ganar 2.4% y terminar en las 51.845 unidades. Me parece que siguiendo la tónica de los mercados estadounidenses y sin reconocer todavía los posibles efectos de una nueva presidencia de Trump sobre nuestra economía. El tipo de cambio presentó vaivenes durante la semana, terminando en 20.18 pesos por dólar. Esta semana en México tendremos algo de información bastante relevante. Primero, la producción industrial del mes de septiembre, que se dará a conocer el lunes, junto con la confianza del consumidor del mes de octubre. Luego, el jueves, viene la decisión de política monetaria de Banco de México, para la cual todos los analistas encuestados en la última encuesta disponible esperan una baja de 25 puntos base. Sin embargo, yo creo que no habría que descartar una baja de 50 puntos base, no porque sea lo que se requiere, desde mi punto de vista, sino porque hay una, percibo, pequeña mayoría entre algunos de los subgobernadores que luego de ver la baja en la inflación de los servicios podrían sentirse más confiados para bajar la tasa a 50 puntos base y sobre todo, aunque no debería de ser un factor de peso, el de las consideraciones políticas, la realidad es que al gobierno, si es que eso le preocupa a alguno de los subgobernadores, el tener tasas más bajas les facilita la vida para alcanzar las metas fiscales. Luego el viernes tendremos es la fecha límite para que se presente el paquete económico del 2025. Este va a ser muy relevante para ver sobre todo cuál es la meta fiscal que van a estar tratando de conseguir. Yo veo muy difícil que logren plantear una reducción al 3% de déficit como proporción del PIB. Probablemente quede cerca del 4%. Los mercados están esperando que podría haber una trayectoria descendente en los próximos años y bastante gradual, pero desde luego va a ser fundamental para ver qué se puede esperar de las agencias calificadoras, de los niveles de emisión de deuda, de los niveles que pueden alcanzar las tasas de interés de largo plazo. Entonces, será uno de los eventos importantes de la semana. Y en Estados Unidos tendremos inflación al consumidor, ventas al menudeo y la producción industrial del mes de octubre. Son la trifecta de indicadores mensuales que nos dicen cómo va la economía al estar empezando el último trimestre del año.
Y con esto terminamos este programa 389 de Economía en Breve. Muchas gracias y que tengan una excelente semana.